Hola, hola, almas hermosas. Hoy, la verdad, este video es más de chisme. Bueno, no, no es de chisme, aunque sí. Que desde hace rato varios me habían preguntado cómo había sido la historia de mi segundo embarazo. Y hoy se los quiero contar. Y sí, sí es un chisme, pero es un chisme en el que quiero que se lleven un aprendizaje, porque si algo me enseñó este embarazo es que muchas cosas en la vida no son en el momento que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, sino que hay otros momentos donde se va a dar. Y que a veces nosotros desde el desespero, desde el que tiene que ser ya y tiene que ser de esta manera, no permitimos que el universo haga su trabajo, que el universo lo manifieste de la mejor manera. Mejor dicho, cuando estamos controlando absolutamente todo, estamos quitándole el trabajo al universo, no, mejor dicho, ni siquiera se lo estamos quitando, lo estamos entorpeciendo. Así que este video es para decirte que, claro, podemos hacer la tarea, vibrar alto, estar conectados con esa intención, pero también esperar que suceda y que tú tengas la certeza de que va a suceder, porque finalmente eh, se va a dar, se va a dar cuando tienes totalmente certeza, cuando tienes totalmente fe, pero debes soltar el resultado. Y soltar el resultado no tiene nada que ver con dejar de hacer lo que tienes que hacer por eso en lo que tú estás enfocado. Y eso tiene que ver con lo que sea, ya pues puede ser un negocio, puede ser un trabajo, puede ser una relación, y que tú empieces a cambiar tu frecuencia, tu bioquímica, comiences a conectar con eso que de verdad quieres y empieces a ser esa persona que está en el nivel de eso que está soñando y que quiere atraer a su vida. Claro, pero también el soltar el control y saber que se va a dar en el momento que se tiene que dar. Y se los cuento porque muchas de ustedes no era algo que yo hubiera publicado en redes sociales como tal, pero que sí lo publiqué o cuando hablaba con algunos lo decía. Y lo hice público, por ejemplo, en el portal 1111 y ese día lo publiqué porque me quería mostrar vulnerable y porque quería decirles como, este es el momento en que yo ya digo como suelto y confío. O sea, si va a pasar, pero ya suelto y confío, ya no voy a seguir estresada y preocupada porque sí o sí tengo que quedar en embarazo. O sea, literal, es como que ya lo solté y fue curioso porque en el momento que lo solté fue cuando se dio. Entonces, eh, todo empezó en el 2023. Realmente yo les quiero contar que cuando yo tuve a Emiliano, para mí los primeros meses fueron súper caóticos, sobre todo los primeros 2 meses, porque nosotros estábamos solos en otro país, a pesar de que mis papás estuvieron una semana con nosotros, después se fueron, después llegaron unas hermanas del ingeniero y que también nos ayudaron, pues también se iban. Entonces, esos 2 meses fueron como nosotros dos solos, con un bebé, papás primerizos, con cosas que no teníamos ni idea. Emiliano se ahogaba muchísimo, entonces tuvimos como 3 sustos así súper grandes y de hecho hubo uno en el que, o sea, no sé, duró como un minuto sin respirar porque se estaba ahogando. Yo no fui capaz de desahogarlo. Ya nos había pasado la primera noche en el hospital y Cristian fue el que logró desahogarlo porque vio como que la enfermera cuando lo pasó en el hospital le pegó muy duro en la espalda, ya el niño lloró porque el niño se alcanzó a poner como morado. Yo desde ese día, o sea, literal, me enloquecí y Emiliano dormía sobre mí, porque a mí me daba pánico que durmiera en algún lado y le diera que se está ahogando o algo así, entonces fue muy agotador. Emiliano fue un niño 100% de brazos, entonces fue súper cansado, y como éramos los dos, entonces era como que levántate y báñate porque ya no puedes hacer como nada en todo el día. Y para Cristian también, porque finalmente él solamente le dieron 5 días de licencia de paternidad y después tenía que trabajar. Entonces, obviamente, dentro de todo eso, yo cuando fui al ginecólogo a revisión y me preguntan como, bueno, ¿qué método de planificación? Y yo siendo consciente de lo que sé acerca de los anticonceptivos, de no estar de acuerdo y de no apoyarlos, porque incluso ya los había dejado hace mucho tiempo, dije, póngame este, que fue el dispositivo del brazo, porque yo decía, ni abate, tengo otro hijo. O sea, era como que ni loca. Y el primer año estuvimos súper marcados en que no, o sea, yo no quiero un hijo. Y es curioso porque cuando yo te cuento eso, empezamos a reflexionar de qué es lo que muchas veces le pides al universo. Y yo estuve un año diciéndole, no, no, no.
hijos, cero, ni abate, ni creas. Y a mí me fue súper mal incluso con ese método anticonceptivo, no bajaba de peso, estaba súper inflamada, estaba súper cansada. Cuando ya dejé de lactar, el periodo me llegaba una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Claro, cuando fui donde la ginecóloga me dijo, te tengo que hacer exámenes, ya estaba con principios de anemia, me tuvieron que quitar ese, ese aparato, bueno, el dispositivo este. Y ya después empecé como a usar el anillo. En una de esas como que se estaba agotando el anillo y dejé también, pues, o sea, no conseguía. Y en una como que dije como que no, jue madre, me tomé una post-day y desde ahí mi sistema hormonal fue impresionante. O sea, yo realmente les digo que no se tomen esas pastillas porque ni siquiera es como que ese mes para mí fue como un desorden hormonal como de 6 meses. El tema es que entonces en 2023, cuando Emi ya estaba cumpliendo como, no sé, como atravesando el año y medio y eso, yo empecé a soñar que estaba en un embarazo. O sea, tuve un sueño, fue súper curioso porque era como que estaba en embarazo, pero era como el fin del mundo. Como que pasaban muchas cosas muy locas en eso. Y yo me paré y dije, pucha, ¿será que yo estoy en embarazo? Pero así que incluso ese día me levanté y me fui a vomitar. Y yo fue como, ¿qué es esto? Auxilio, no, estoy en embarazo. Y no, pues o sea, hasta me hice pruebas de embarazo desde antes y no, cero. Pero después el ingeniero es ascendente Piscis. Entonces, sí, él es súper Leo, pero es súper intuitivo y tiene un poder, no sé, él todo lo que declara lo manifiesta así. El caso es que un día llegué y me dice como, oye, si te hiciste la prueba de embarazo, es que soñé que se me caía el pelo como Homero Simpson cuando iba a tener a Maggie. Pues él es muy chistoso, de verdad. Entonces, ese fue como lo que me dijo en ese momento, pero igual, o sea, no, las pruebas salieron negativas, pero hubo como varias veces que soñamos eso y ahí fue como que dijimos, bueno, ¿y qué tal si tenemos un hijo? Pues un segundo hijo. Y fue como que, sí, sí, yo creo que sí, podemos tener un segundo hijo. Y les estoy hablando que eso fue como en junio, julio del 2023, creo que fue junio. Entonces, obviamente, como venía de todo ese descontrol hormonal, yo fui a hacerme los exámenes y, obvio, otra vez, síndrome de ovario poliquístico. Y fue como, ¿saben qué fue súper curioso? Y se los cuento porque a veces somos nosotros los que nos metemos en la película y los que le damos demasiada importancia a los diagnósticos, incluso más que los médicos, porque a mí absolutamente ningún médico, ningún ginecólogo me dijo, no vas a poder quedar en embarazo, no vas a poder tener hijos, cero. O sea, de hecho, cuando me lo hicieron fue como que, ¿qué vas a querer? Pues quieres buscar un segundo embarazo. Bueno, tú ya sabes que eso no es un inconveniente, pero yo escuché como que otra vez tienes ovarios poliquísticos y fue como, ya, se te va a dificultar embarazarte. Entonces empecé, busqué pruebas de ovulación y como Emiliano llegó tan fácil, o sea, literal, Emiliano, solo tuvimos un descache, o sea, un descuido y llegó Emiliano, yo dije como que eso es así, o sea, eso es inmediato, no, y he tenido clientes que se han demorado meses, años y todo el cuento, pero para mí era como que es súper fácil, claro, o sea, el primer mes y nada, y el segundo mes y nada, y yo ya toda frustrada porque no quedaba en embarazo, porque yo decía como, bueno, si voy a tener otro hijo, quiero que se lleven poquito tiempo y no que se lleven muchísimo tiempo. Bueno, el caso es que como yo soy súper hacedora, ese no ha sido mi problema, el de procrastinar o dejar algo, no, yo soy así de, quiero las cosas ya, y entonces yo las voy a hacer ya, y cuando, o sea, mejor dicho, por donde meto la cabeza saco los pies. Yo empecé así, yo me acuerdo que en ese momento hicimos la clase de fundamento de Access, yo lo puse como la intención, no es que yo quiero un embarazo y no he quedado, o sea, yo ya en el drama que porque lleva 2 meses y no había quedado, incluso en ese momento hablamos de no puedes estar creando un segundo bebé desde donde creaste el primer bebé, porque yo era como es que igual me estoy cuidando, igual ya empecé con la alimentación, igual y no se da y no sé qué, y empezaba a hacer ciertas tomas de conciencia que eran súper chéveres, pero dijo, pues bueno, entonces lo voy a hacer rápido, porque yo quiero que sea ya. Me fui para una clínica de fertilidad y allá te acompañan con, pues era como la primera parte, porque sí tenía claro, o sea, yo no quería irme a un, no sé, a un in vitro o a una inseminación artificial, no, o sea, no me interesaba, pero quería ver cómo funcionaba el tema, entonces hicimos como ese primer nivel que es como la de relaciones programadas, y entonces te dan como unas pastillas. Primero, el primer ciclo fueron como a punta de pastillas y te dicen como, bueno, debes tener relaciones de este día a este día porque ahí, bueno, ya vas a ovular, van a soltar esto, no sé qué, bla, bla, bla. No pegó. O sea, ya el día 28 no había pegado. Entonces, al otro mes volví.
Y ya en esa sí fue con inyecciones, sobre todo cuando era como cerquita, o sea, como te inyectabas algo en el estómago para estimular la ovulación y que fuera como más efectivo y volvíamos a tener, o sea, relaciones programadas, que además realmente me parece súper antipasión, o sea, es lo más matapasiones que hay, pero bueno, era como que hay que hacerlo y tampoco pegó. Y en ese momento, pues porque ya día 28, así súper exacto, o sea, lo que no, generalmente no tenía, ahí sí era súper exacto, día 28 y no. Y en ese momento el ingeniero iba a tener un viaje. Como él iba a tener un viaje, yo llamé al médico y le dije, no, ¿sabes qué? Mira, ya me va a llegar el periodo y el ingeniero va a viajar, entonces este mes ni siquiera me va a dar. Y él me dijo, o sea, la respuesta fue, listo, entonces tómate unas pastillas de planificar mientras él vuelve. Y yo como que, o sea, yo no les puedo explicar lo que yo sentí en mi cuerpo, fue una cosa impresionante porque es como si el cuerpo se me hubiera arrugado por completo y me dijo como ni abate, te va a recibir una pastilla de planificar, pues una pastilla anticonceptiva y empecé a ver porque de verdad mis respetos para las personas que hacen los procesos de fertilidad, porque para mí esos 2 meses, o sea, me subí 7 kilos que han sido los más difíciles de bajar, o sea, el estado inflamatorio en el que quedé después de eso fue increíble, acné, cansancio, sueño todo el tiempo y el sueño era súper, o sea, era demasiado que yo decía, ¿cómo hacen? O sea, mis respetos para las que se hacen una inseminación artificial o un in vitro, que tienen que pasar por todo este proceso y que a veces es muchos, muchos meses y muchas veces y debe ser demasiado agotador. Y en ese momento yo dije, como, a ver, si yo ya la primera, si mi cuerpo lo hizo una vez de forma natural, ¿yo qué estoy inventando? Si es para mí, mi cuerpo lo va a hacer por segunda vez de forma natural. Y vamos a poner en práctica todo lo que hemos enseñado, porque claro, yo ya había enseñado el camino de la diosa, de hecho en ese momento estuvimos en el camino de la diosa y fue curioso porque en ese camino de la diosa fue cuando me descubrieron los ovarios poliquísticos nuevamente y empecé yo con todo el tema de la alimentación y todo eso, y después al final, cuando me lo revisaron, de hecho cuando este ginecólogo lo revisó, él decía, pero yo no te veo ovario poliquístico. Y yo como que, ok. O sea, aparentemente no estaba, pero los síntomas eran impresionantes gracias a todo eso que me había metido, todas esas hormonas que me había metido. Y ahí empecé un proceso con mi médica funcional, que es Diana Cruz, que la amo, y con Adriana Santa Cruz, que es una experta en hormonas. Empezamos a llevar el proceso y aquí, si se dan cuenta, todo tiene como una reflexión, ¿no? Entonces fue como empezar a confiar en mi cuerpo, empezar a darme cuenta también de lo que le había pedido al universo durante un año, o sea, como que tenía loco al universo de no quiero hijos, después no universo, ya sí quiero hijos y el universo como, entonces, ¿qué es lo que querés? A ver, como que, ¿cierto? Y en ese momento también empecé a darme cuenta que es súper importante que siempre tengamos una guía, un acompañamiento. Nosotros no nos la sabemos todas. Y yo había estudiado demasiado acerca, no solo de fertilidad, sino como del proceso de la mujer, de los ciclos de sanación energética, porque pues el camino de la diosa se trata de eso. Y en ese momento elijo dejarme acompañar porque no nos la sabemos todas y las personas que más lejos llegan tienen guías, tienen coaches y permiten que los acompañen, no están desde el ego, sino que están desde la humildad. Y yo o sea, de verdad que me puse en la postura como de recibir de estas dos mujeres que para mí fueron un complemento hermoso. Miramos exámenes, miramos un montón de cosas. Eh, Diana, realmente las dos, sino que me volví un poco más cercana a Diana, que es mi médica funcional, y era una mujer que me daba mucha tranquilidad, que siempre era como que tú estás sana, tú estás bien, o sea, sí tenemos ciertas cosas desreguladas, pero todo está bien. Y Adriana tenía como también temas de coaching y era muy lindo porque luego de eso fue que se dio todo el traslado a México con el ingeniero, que fue en el 2024, y empezamos todo ese camino eh, de trasladarnos para Monterrey. Y obviamente, o sea, yo era como que en mi cabeza, según yo, que quedar en embarazo rápido pues para tener el bebé apenas estuviéramos en Monterrey y todo el cuento, pero pues o sea, me había metido muchas hormonas por naturaleza, el cuerpo se demora un poquito en organizarse, de hecho creo que los primeros 2 ciclos fueron como de 40 días, 38 días y ya después como que fueron bajando y las dos eran como, esto es de paciencia, esto no va a ser ya porque pues metimos hormonas, porque venimos de un proceso inflamatorio,
Pero lo más curioso es que luego entramos en todo ese proceso de vender las cosas de la casa en Colombia, del traslado, de buscar casa, de empezar a viajar, de un montón de cosas que habían ahí, que yo recuerdo en una cita con Adriana que ya como que miraba alrededor y decías como, Eliana, te estás dando cuenta que ni siquiera era un momento para estar en embarazo. Y yo era como, o sea, imagínate tú en todo ese proceso de mudanza, de vender, de esto, y estar en embarazo y estar con otro niño. Y yo ahí no dimensionaba lo que iba a ser para mí ese traslado hasta que sucedió. Entonces, obvio que agradezco mucho lo que me dijo Adriana en su momento, porque cuando yo me mudé, primero yo entré como en modo supervivencia, entonces el cortisol se me elevó impresionante, a mí no me daba hambre, pero estaba reinflamada, les digo que en serio fue súper difícil bajar esos 7 kilos, de hecho creo que hasta cuando quedé en embarazo solo había bajado como 5, y va más allá del peso, o sea, es como un peso donde yo me siento saludable y que estoy desinflamada, me costó muchísimo después de todo ese proceso hormonal. Y ahí, bueno, y de otras terapias que hice, porque hice una sanación cuántica, donde me di cuenta que estaba creando muchas lealtades con las mujeres que yo atendía y que estaban buscando bebé. Entonces, como que me saboteaba el proceso precisamente por ellas. Me hice registros akáshicos y en todos salía como el bebé está, o sea, ahí está. No te preocupes. Y también en registros akáshicos sanamos un montón de cosas porque pues había tenido como con esa alma unas conexiones en vidas pasadas donde había sido como que lo había abandonado y cosas así, o que había dicho como que nunca iba a tener más hijos, o bueno, cosas como por el estilo, y por eso pues el alma estaba como que sí quiero, pero no. Y hubo una chica que de hecho pues que es de los... como de Los Ángeles, un proceso que yo, o sea, con ella que era más de sanación y lo miramos más desde la alimentación, el portal está abierto. Es más, me dijo, como tú no vas a tener, o sea, tu familia es una estrella de 5 puntas y el próximo que viene es un niño y la tercera es la niña. Y ella me preguntó qué yo quería. Yo les voy a ser muy honesta y esto va más allá de, o sea, yo amo a mis hijos, pero yo siempre he soñado con niñas. O sea, yo amo las niñas, pero es una obsesión súper chistosa porque desde mis hermanitos, o sea, desde que mi mamá quedaba en embarazo de mis hermanos, yo quería que fueran niñas y no fueron niñas, fueron niños y amo a mis hermanos y es curioso porque sí tengo 2 hermanas, pero son por parte de mi papá, o sea, no se criaron conmigo, no crecieron conmigo, pero pues igual sí las tuve, pero no estaban en mi casa. Y lo mismo pasó. Yo siempre soñaba con niñas, pero cuando yo quedé en embarazo de Emiliano, yo desde el primer momento sabía que era un niño. O sea, no me expliqué, no me pregunten, pero yo lo tenía súper claro que era un niño. Entonces, pues bueno, ya en el segundo, yo decía como que, ¿sabes qué? A mí me encantan las niñas, entonces si viene una niña, pues me va a morir de la felicidad, pero también siento que la mejor pareja es el mismo sexo. Yo decía, pero finalmente creo que te pones feliz con lo que venga y ella sí me preguntó como, bueno, ¿tú qué quieres? Porque podemos hacer, no sé, algún pacto entre almas y que venga la niña y no el niño, porque yo en mi cabeza es como que, pues yo me he visto con 2 hijos, con 3 ya sería muchísimo, pero ya no hablo muy duro porque uno no sabe, pero pues es como lo que tengo en mi cabeza. Y, y le dije, no, ¿sabes qué? O sea, no me interesa manipular nada del universo. Si es niño, que venga niño, y si es niña, que venga niña. No voy a manipular nada, que venga lo que tiene que ser. Y así se quedó, pero siempre estaba como que esa alma está cerquita, esa alma sí está presente, no te preocupes. El tema es que yo pensaba que como estaba cerquita o estaba presente, era como que inmediato, o sea, era ya. Y pues no, todo tuvo un proceso bastante interesante donde tuve que entrenar la paciencia, la tolerancia, la perseverancia, en volver a conectar con mi cuerpo, en sanarlo, en confiar en sus procesos. Y cuando nosotros nos mudamos a Monterrey, yo ni sabía porque eso fue una elección mía. Y esto es bien bonito porque cuando tú tienes elecciones, esas elecciones también pueden incluir tristezas. Yo me fui y yo decía como que todo va a ser súper chévere porque es una elección mía. O sea, yo estoy eligiendo irnos a vivir a Monterrey y eso no fue así. Yo me sentí súper sola, me sentí súper triste. Los primeros 2, 3 meses yo sentía que estaba en depresión literal. Eh, Llegó un momento incluso donde yo le dije a Cristian, yo necesito pedir ayuda, yo estoy empezando, no sé, o sea, estoy haciendo ejercicio y tengo ganas de llorar. Era un proceso súper fuerte y es bien interesante porque la primera vez que estuvimos en Monterrey también fue muy sanador
y muy revolcador, por cierto. Pero este fue un poco más intenso, pero ya tenía como más la conciencia. Y claro, entonces empezamos a ver otra vez a cortisol súper activado, empezamos a mirar con Diana que se me había descuadrado un poco la tiroides. Entonces yo llegué a un punto en donde le dije a Adriana, ¿sabes qué? Ya el embarazo pasa a un segundo plano, que además no me interesa quedar en embarazo con este estado emocional en el que tengo. Por eso yo les decía como que no fue un año y medio buscando constantemente, porque yo ahí dije como, mi abate, o sea, en este estado emocional no sería chévere quedar en embarazo porque puedo terminar peor. Y yo le dije a Adriana, ¿sabes qué? Yo ya lo que quiero es sentirme bien, no me siento bien, cada vez subo más de peso, cada vez me siento más inflamada. Fui a un lugar que no voy a decir el nombre, creo que es muy famoso en México, y no voy a decir el nombre porque no me gustó el servicio, a pesar de que la dueña sí es muy buena y seguí muchos consejos de ella, que igual ya lo sabía. Y ese lugar trata todos los temas como hormonales, y no me gustó precisamente porque cuando fui me empezaron a pedir como todos los exámenes, pero todo fue súper trágico, o sea, como, sí, tienes resistencia a la insulina, o sea, casi que estás en diabetes, tienes, o sea, estás casi con anemia, prácticamente me querían dar levotiroxina, que ya tenía que ir donde el endocrino porque tenía levotiroxina. Me dijeron que, bueno, empezaron también a decir como que, bueno, los exámenes de tu pareja. Diana también al tiempo me pidió exámenes de mi pareja y lo mismo, no, tiene resistencia a la insulina, está súper mal, entonces su calidad espermática está súper mal, o sea, como que todo era mal. Y yo dije como, o sea, hasta Cristian dijo como, pero ¿qué es esto? O sea, porque así, Cristian de una como que se desconectó, dijo, no, 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 así como que no me gusta, y hasta yo también. Entonces ya Cristian fue mejor donde Diana sí fue como mucho más amigable, mucho más tranqui. eh, y no, y por eso fue que no me gustó el servicio, porque además de que fue como muy terrorista, eh, las soluciones eran demoradas, no eran inmediatas, no había como una parte de sí confío en ti, sí confío en tu cuerpo, eso no sucedió. Entonces más bien ahí yo dije como que, ok, yo lo que requiero es regular mi sistema nervioso, empezar a disfrutar la vida. Ahí empecé otras mentorías que fueron súper interesantes para mí. Yo creo que ahí todo se empezó a organizar porque yo me levantaba literal y de una empezaba a trabajar. Entonces mi cortisol era súper volado. Y empezar a cambiar como esas rutinas, Fede no sabe, pero para mí también fue súper valiosa esa mentoría en todo este proceso, a pesar de que la mentoría era para el negocio, pero a nivel personal fue como que no. Así tengas que dar citas más tarde, te vas a levantar y vas a darle prioridad a ti. Entonces yo me levantaba, hacía ejercicio, meditaba, ya después tenía las citas y no sé, pero eso me ayudó un montón. Y la meditación todos los días y hacer ejercicio todos los días y empezar a moverme, a cambiar, de un momento a otro yo ya estaba disfrutando porque me había desconectado totalmente del disfrute. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que fuimos a Colombia, que fue a mitad de año del 2024 precisamente, cuando yo llegué, yo le escribí a Diana y le decía, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en Colombia, yo le voy a decir a Cristian que se vaya. Y no, es que acá, mira, yo puedo caminar y la fruta sabía algo, allá la fruta no sabía nada, esto está delicioso, yo estoy en el paraíso, yo me voy a quedar. Y Diana fue como que, tranquila, relájate que pasa esto, esto y esto. Y fue súper valioso porque resulta que cuando estaba en Colombia, tuve un ataque de estreñimiento remal. Y yo me estaba, o sea, en ese momento me estaba alimentando muy bien, pero nada de estreñimiento. Y ahí fue como que te estás dando cuenta que el cuerpo sí te está hablando y te está diciendo que ese ya no es tu hogar. Y ya finalizando esa estadía en Colombia, fue como que ya me quiero ir para mi casa. O sea, ya me quiero ir para, o sea, como que necesitaba ir a Colombia a darme cuenta que mi hogar y mi lugar en este momento sí era Monterrey. Y claro, llegué con otros ojos, empecé a ver. Entonces, miren que cuando nosotros cambiamos la mirada, todo empieza a cambiar alrededor. El primer semestre decía, en Monterrey no, son cero espirituales, no les importa, son más superficiales, ta, 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 ta. Cuando yo me fui ya con esta mirada, encontré personas para hacer intercambios de barras de Access, encontré pues gente que iba más, de hecho, las mamás de la escuela en la que está Emiliano son maravillosas, son hermosas, entonces todo como que empezó a cambiar y ahí súmale que empecé con Fede y ahí yo vi una publicación de una chica que yo sigo que se llama Paula Vélez, donde había hablado que había hecho una biodescodificación y que después de esa biodescodificación como que había quedado en embarazo. Pero digan pues es que eso fue como en agosto
y yo le escribí a la chica que se llama Clara, le pedí la cita y ya me olvidé de eso. Pero, y yo ya seguí como en todo mi proceso, yo seguí con el método sintotérmico, volvimos al camino de la diosa, seguí haciéndolo el camino de la diosa. Después de eso tuve otra cita de sanación cuántica y volvieron a ver que se me habían abierto como todas esas lealtades con las mujeres que no quedaban en embarazo, tenían problemas para quedar en embarazo, que de hecho la Eli, que es la de física cuántica, me dijo como, ¿sabes qué? Por el momento te va a tocar no atender personas con temas de embarazo, porque eso te está creando como un bloqueo impresionante. Entonces empecé como a tener eso súper presente y ahí fue cuando ya tuve, o sea, no sé, empecé como a rendirme, como que, ¿sabes qué? O sea, si algún día va a pasar y no, ya no depende de mí. Yo ya he hecho todo lo que he tenido que hacer. Estoy cuidando mi alimentación, estoy buscando desinflamarme, estoy buscando disfrutar. De hecho, eso de las relaciones programadas para mí se volvió súper tormentoso y como que tampoco ya lo quiero hacer. Y dije como que no, ya, o sea, como que había una partecita de mí que decía como ya basta, o sea, ya basta, deja ya el control. Y yo se lo decía a Diana y decía, claro, esa es tu parte sabia, no es tu mente, es tu parte sabia que te está diciendo, va a suceder en algún momento, relájate. Yo realmente hoy no te puedo decir si yo me relajé y solté o ya me estaba como resignando, porque en el fondo estaba como esa vocecita de simplemente va a pasar, pero no cuando tú quieras. Y llegué un momento que tuve una cita con Diana y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy cansada, no me quiero tomar más suplementos, no quiero, o sea, no quiero nada, no quiero tomarme más la temperatura, no quiero más nada de esto, me quiero relajar y pues si va a pasar, va a pasar. Y Diana es hermosa y me dijo como que ya hazlo, hazlo de vacaciones, no sé qué. Lo chistoso es que yo te digo esto, pero yo sí seguía haciendo las cosas porque tenía los suplementos, entonces como que voy a terminar los suplementos y ya después me los dejo de tomar. Tenía ciertas pruebas de ovulación y dije como que las voy a terminar y ya después ya no me voy a seguir haciendo pruebas de ovulación. Porque las pruebas de ovulación a mí me ayudan mucho para saber después cómo contar mi fase lútea. La fase lútea es después de que se te sube la temperatura, las que saben un poco de método sintotérmico, que yo lo enseño en el camino de la diosa, es como en promedio dura el mismo día, el mismo tiempo, y a mí siempre me duraba 12 días, entonces yo ya como que, uy, ya por aquí ya sé que ovulé, se sube la temperatura, yo ya sé que 12 días de temperatura, pues es donde empiezo a esperar que me llegue el periodo, porque si ya se me había regulado el periodo y todo el cuento, en eso tuve la sesión del portal, la apertura del portal 1111, donde les dije, suelto y confío, estábamos con Ho'oponopono y de verdad que yo lo puse, o sea, puse en el vasito con agua como embarazo, pero puse como suelto y confío, o sea, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y lo sigo haciendo, o sea, confío, pero ya no me voy a preocupar más por esto, así literal. Y fue bien bonito porque entonces ya después tenía la cita con Clara, o sea, eso fue como desde agosto y la cita fue como en noviembre. Y era de biodescodificación. Cuando yo llegué le dije como que, ¿sabes qué? O sea, yo tenía esta cita, yo había pedido esta cita por esta razón, pero la verdad es que yo no sé, yo en este momento estoy como resignada. Además, porque algo que yo contaba cuando hicimos lo del portal 1111 es que yo empecé a ver cosas como, primero, o sea, yo empecé a entender que sí, que ese no era el momento para quedar en embarazo, no solo por la mudanza, sino porque Emiliano requirió mucho de nosotros, volvió mucho más demandante, o sea, hicimos muchos cambios para él, que hubiera sido obvio más agotador pues teniendo otro hijo. Y segundo, yo empecé a ver que, por ejemplo, el ingeniero, o sea, el ingeniero siempre decía como que sí, sí, quiere, yo sí quiero, y sí quiero, y vamos a tener el segundo, y esto, pero sus acciones, o sea, sus acciones no era porque a él también lo mandaron a cuidarse, a tomarse ciertos suplementos, a bajarle al estrés, porque él maneja un nivel de estrés muy alto, o sea, pero mucho, muchísimo, y yo veía que no lo estaba haciendo. Entonces yo decía como, a ver, o sea, de boca él sí lo quiere, pero pues no está haciendo nada y pues para crear un hijo es de dos, entonces yo en esto ya pues voy a dejarlo a un lado. Y cuando tuve la sesión con Clara, yo le dije como que miras esto, pero yo la verdad es como que yo me resigné, no sé, y ella como que vamos a trabajarlo igual. Y le conté como esa parte de Cristian, dijo como que igual cuando terminemos le vas a contar a Cristian porque posiblemente él sí quiere, pero también hay cosas en su sistema familiar que estén sucediendo que no, que están bloqueando esto. Otra cosa, o sea, Clara es biodescodificación y constelaciones y yo eso lo sé y fue súper valioso porque lo que yo me di cuenta ese día, o sea, yo solita no me había dado cuenta y a eso voy cuando, o sea, de la importancia de tener guías en nuestra vida, así estudies de todo esto y quieras hacerlo solo, no tiene el mismo efecto. O sea, mejor dicho,
los primeros que ven el humo de la casa cuando se está quemando son los que están afuera, sobre todo si son expertos. Entonces, siempre te voy a recomendar que tengas apoyo y trabajo exterior y que te dejes acompañar, porque en esa sesión fue súper reveladora, no solamente porque me di cuenta de que, eh, mejor dicho, nunca había caído en cuenta que también somos dobles por la inicial del nombre. Entonces resulta que yo soy Eliana y mi bisabuela se llama Emilia. Y Emilia, en su momento cuando yo elegí el nombre de Emiliano, que además, bueno, porque nosotros hicimos todo el árbol genealógico, todo el cuento, nos dimos cuenta, pues yo dije como que, bueno, Emiliano, porque Emilio no, porque va a ser como mi abuela y no, y revisamos y tenían significados diferentes y no sé qué, entonces, bueno, sí, Emiliano. Pues nos dimos cuenta que Emiliano, Emilio, da lo mismo y que terminó siendo doble de mi abuela, Emilia, y ahí hay una historia de abuso entre hermanos súper fuerte, que es como secreto, pero no sé, pues sí es como un secreto que no sabemos, pero es como lo que parece, y pues Emiliano era doble de Emilia. Yo esto ya lo había sospechado antes e incluso yo le preguntaba mucho a Emiliano. ¿Por qué? Porque en su carta natal él tiene a Lilith en Géminis y pues, las que han estudiado astrología saben que Lilith en Géminis va a hablar de historias, y en casa 12, de historias con hermanos Géminis de vidas pasadas o de linaje muy viejo con lo que estoy cargando y que puede ser un poco difícil. Entonces, como yo ya había visto eso, yo le preguntaba a Emiliano, ¿tú quieres tener hermanitos? Y él me decía que sí. ¿Y cuántos hermanitos vas a tener? Y él siempre decía un niño y una niña, 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 la, 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 la. Entonces yo, ahí fue lo que salió. Como que obviamente su energía estaba bloqueando que llegara un hermano, pues porque había como una historia de abuso. Entonces si llegaba podía haber cualquier tema de abuso. Fue como que, ¿what? Entonces, eso fue como lo primero. Lo segundo, obviamente que había sido súper traumático el tema de tener a Emiliano en México, que hasta incluso Clara dijo, usted llega a Colombia y haga la tarea. Literal, fue como que llegue a Colombia y haga la tarea, aprovechando que para Colombia el 30 de noviembre. Así, y la tercera fue que había un patrón, tanto en la familia de Cristian como en la mía, y es que mi papá tuvo o sea, no, mi abuelo paterno tuvo un hijo, que es hermano de mi papá, y después con mi abuela tuvo a mi papá, que era el segundo, y ya fueron el resto. O sea, tuvo un hermano mayor y después tuvo el resto. Luego a mi, los papás de Cristian, ambos lo tuvieron a él, el primer hijo, y ya el segundo, cada uno estaba con otra pareja diferente. En mi caso, mi abuela materna también tuvo a mi mamá con un hombre y el resto fueron con un segundo. Entonces, como que inconscientemente, en nuestro linaje era como que, a ver, ustedes ya tuvieron un hijo juntos, como, ¿por qué pretenden tener un segundo si el patrón de la familia es que a partir del segundo es con otra pareja? Bueno, el caso es que todo eso lo trabajamos, lo liberamos, lo soltamos y ustedes no me van a creer porque yo ni yo pensaba que iba a ser así y yo en eso ya no estaba literal ya ni con pruebas de ovulación ni nada. Llegamos a Colombia el 30, ustedes no me van a creer que ahí fue, o sea, ese fin de semana fue que yo quedé en embarazo, literal. Tengo muy claro cuándo fue que quedé en embarazo y ya después de eso, pues ya, el resto es historia. Pero si se dan cuenta, sí habían como muchas cosas detrás y entró la relajación. El tema del embarazo también es como muy lindo, como nos damos cuenta, porque ustedes saben que Emiliano tiene muchísimos dones, o sea, Emiliano es ascendente cáncer y tiene la luna en Pisces. Y yo empecé a sospechar, gracias a Emiliano, porque yo ya estaba en un momento de, o sea, eso no se va a dar tan rápido. Y a pesar de que, claro, me ha dicho, en 2 semanas van a Colombia, hagan la tarea, yo nunca me imaginé que iba a ser tan así. Y fue curioso porque eso fue literal el 30 de noviembre. Tuvimos el matrimonio de una de mis mejores amigas que fue como el 8 de diciembre y yo no quise tomar absolutamente nada de alcohol. O sea, lo rechacé por completo. Se suponía que ella estaba con implantación, pero yo ni idea. Eh, y después de eso, Emiliano empezó con unos comportamientos muy raros. Empezó, por ejemplo, como a tocarme las boobies, los senos. Él jamás hacía eso y decía que se quería meter en mi barriga. Entonces yo le dije a mi hermano como, cuando uno queda en embarazo, los niños cambian, porque él empezó con unas reacciones, o sea, se puso más rebelde, más irritable, más demandante. Mi hermano me dijo, no sé, ¿cuándo te tenía que venir? Yo empecé a contar el día 12, era como que un domingo, o sea, de la fase lútea que les había contado ahorita, fase lútea, me daba como un domingo y ese día no me llegó.
pasó al día 13, pasó al día 14 y yo ya desde el método sintotérmico, yo ya sé que cuando te vas pasando en la fase lútea, o sea, sí puede suceder porque la estés organizando y quieras que dure 14, 15 días, pero ya vi como que esto no es normal, todas mis fases lúteas han durado 12 días. Le escribí a una de las chicas con las que estudié método sintotérmico y le dije, ¿sabes qué? No me quiero ilusionar porque yo le cogí pánico a las pruebas de embarazo. O sea, yo no me quería hacer una prueba de embarazo ni abate porque a mí me da miedo que me saliera negativo de todas las que había tenido negativas en el 2023. Entonces ella me dijo es que esperemos hasta el día 18. El tema es que yo tenía en ese momento eh, una programación de inmersión en hielo. Entonces yo dije como que no puedo esperar hasta ese día porque tengo la inmersión en hielo, tengo que hacerlo mucho más rápido porque digamos que el día 18 era como el viernes o el sábado y yo tenía que confirmar si iba a hacer esa inversión en hielo o no. Yo igual, pues porque con la que hacía ese proceso era Juli y le dije como que está pasando esto y yo no sé si hacerme y la prueba, pero me empezó a pasar algo que me pasó en el embarazo de Emiliana, es que yo no estaba durmiendo y estaba teniendo, o sea, como si me fueran a dar ataques de ansiedad. Literal, es un síntoma de embarazo. Entonces yo era como que Dios, no dormía, un día me levanté y yo le decía a Cristian, es que siento que me va a dar un ataque de pánico, pero yo miraba mi vida y todo estaba bien, o sea, yo no estaba preocupada por nada, no tenía problemas por nada, económicamente estaba bien, yo decía, esto está muy raro, entonces yo le escribí a mi hermano, bueno, este hermano que les estoy contando es porque él es médico, entonces por eso lo primero, o sea, y aquí le escribí y le dije, dime algo, porque él pues está con todo el tema de psiquiatría y todo eso, dime qué me tomo, porque yo estoy sintiendo que me va a dar un ataque de pánico y ya estoy asustada. Y me dijo como que ya te hiciste la prueba de embarazo, así como un miércoles, literal era como el día 14 o el día 15, y yo no. Es que, y me dijo, primero hasta la prueba de embarazo antes de, y yo dije como que, pucha, o yo me hago esa prueba de embarazo, o me voy a que me pongan algo porque, o sea, estoy entrando en un colapso. Y bueno, compré la prueba de embarazo, pero Emiliano empezó a decir que yo tenía un bebé en la barriga antes de la prueba de embarazo. Evidentemente fui y me compré la prueba de embarazo, una que salió así con la rayita súper clarita, pero era la segunda rayita y yo como que será que sí, que será que no, aunque yo ya desde el embarazo de Emiliano sabía que medio rayita era que sí, pero ya como que todo mi ser decía que sí, claro. Me hice la segunda, súper positiva y obviamente me puse como a llorar de la felicidad. Desde ahí Emiliano empezó a decir que él iba a tener un hermanito que se llamaba Salomón, por eso el nombre de Salomón, porque ni siquiera, o sea, desde ese momento él lo dijo, entonces pues obviamente ya sabíamos cómo se iba a llamar y dentro de todo esto, si se dan cuenta, sí fue un proceso de año y medio, no solo de buscar, sino de sanar, de ver todas las lealtades que teníamos, pero también de soltar. Y si hoy tú tienes un sueño, algo que no has podido soltar, te invito a que sigas haciendo lo que tienes que hacer. Mira, o sea, yo nunca paré de trabajar en mí, de buscar sentirme mejor, de elevar mi vibración. Curiosamente había cosas que sí pasaban automáticamente. Por ejemplo, yo todos los días meditaba y en los ejercicios de visualización yo me seguía viendo con tus hijos. O sea, no fue como que algo que solté del todo. Siempre, cuando me bañaba y daba las gracias por todo lo que yo doy gracias, también daba gracias automáticamente por mi segundo hijo que ya venía en camino. O sea, cosas como que sí estuvieron ahí presentes, pero que se volvieron automáticas y que de repente cuando sucede es que me doy cuenta de, ok, lo que pasa es que no era inmediato y cuando yo dijera, o sea, requería un tiempo porque las semillas brotan cuando ya están listas, cuando salen de verdad desde el amor. Y si algo me habían dicho desde el 2023 era como que la que creó y tuvo Emiliano es muy diferente a la que va a tener al segundo niño. Y ahora sí lo tengo, estoy convencida de eso, pero ese sueño que tú tienes, eso que tú anhelas, posiblemente sí está ahí. El tema es que requieres conectar con esa versión de ti que ya lo va a actualizar y además soltarlo. Me quedó súper largo este video, nunca me lo imaginé, pero bueno, ahí está todo el chisme. Les mando un abrazo muy grande. Bye bye.